Grupo Oro presentan. Sin duda para la familia del Partido Revolucionario Institucional y de manera muy especial para su familia, la familia de Rodolfo Torre. Un hombre muy joven. Oliva es un hombre joven, 46 años, sí, con 3 hijos, con toda una carrera por delante, con una extraordinaria carrera profesional también como médico, como secretario de salud, como diputado federal, y que sin duda ganaría las elecciones de manera contundente. Entre 50 y 60% las últimas encuestas le daban 3-1, y bueno, es realmente muy triste y muy lamentable, pero esto es muestra, Iván, de cómo desde hace muchos meses, desde hace ya varios años, los especialistas en materia de seguridad, los especialistas en materia de finanzas, de economía, le han venido señalando al gobierno de la República, al gobierno del presidente Calderón, que está mal, que sus estrategias están equivocadas. Se lo han planteado propios y extraños, y el señor no escucha. Y el ambiente que se vive hoy día en México, de crispación, el ambiente de intolerancia, declaraciones del secretario de Gobernación, que quienes defienden los derechos humanos son tontos inútiles. Me parece que son declaraciones que obedecen a un gobierno fascista, intolerante, y eso no debe ser. Todo esto nos ha llevado a que estén polarizadas las cosas en el país, en que una guerra contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, un ejército que no tiene ni cara, ni uniforme, ni sabemos dónde está. Lo que sí sabemos es que tiene una enorme cantidad de recursos, que tiene una enorme cantidad de tecnología muy por encima de las Fuerzas Armadas Nacionales. Estás hablando de un ejército obviamente informal. Un ejército totalmente informal, que no tiene rostro y que de antemano, dicho por los especialistas, es una guerra perdida. 25,000 muertos, que es lo que llevamos en el sexenio de Calderón, son muchísimos más muertos de lo que en los 70 años que gobernó el PRI hubo. Podrán hablar del 68, podrán hablar del 71, podrán hablar de la guerrilla en Guerrero, podrán hablar de lo que ustedes quieran, hagan sus cuentas. Nunca en este país, en su época contemporánea, había tenido tal cantidad de muertos, de muchos de ellos inocentes. Germán, déjame te pregunto algo que, bueno, tengo muchas preguntas, obviamente, muchas preguntas. Tú eres un hombre que hizo política incluso nacional, de hecho la haces. Así nacional, es. Estuviste muy cerca de Luis Donaldo Colosio, o sea que finalmente tienes lecturas muy interesantes. ¿Por qué matan al candidato de Tamaulipas? ¿Cuál es tu lógica? Mi lógica. ¿Por qué, si eres tan gentil, y por qué han esperado tanto? Ahora viene la reflexión. Es evidente que la violencia ya alcanzó a su clase, a la clase política. Y hace no más de 6 meses yo le leí al auditorio una reflexión, un comentario de un analista político internacional que refería, me acuerdo muy bien, que solamente va a reaccionar un país como México cuando la violencia alcance a la clase política. ¿Es momento de reaccionar? Pues yo creo que ha sido ya muy tardía la reacción que se debe tener, porque han ido matando a lo largo de estos 3 años del gobierno del presidente Calderón a candidatos, a alcaldes, a diputados, a dirigentes políticos del PRD, del PAN y desde luego del PRI, y este último, diré yo que después del de Luis Donaldo Colosio en el 94 y Francisco Ruiz Massieu, es el crimen por ser candidato a gobernador, pues que más impacta, que mayor impacto tiene. Sin embargo, pues se suma a esos 25,000 asesinatos que ha habido, crímenes que ha habido durante este sexenio. Por supuesto que la respuesta de las instituciones federales, es a quien le corresponde este asunto, ha sido no únicamente tardía, sino yo diría que ha sido prácticamente nula. Nos deja muy claro que los organismos, las instituciones que tienen que ver con la seguridad del Estado mexicano, de la gente,
que vive en este país, que vivimos en este país, están totalmente colapsadas. Es evidente que el presidente y su equipo ya no saben qué hacer, que están verdaderamente desorientados. Pero al mismo tiempo son caprichosos, son intolerantes, y por eso es que no aceptan los consejos de dentro y de fuera, de universidades públicas y privadas de México y de centros especializados en el mundo entero que han enfrentado situaciones similares en otras épocas. Por eso es muy importante que Puebla se mantenga viviendo en un estado de paz, en un estado de tranquilidad. Hoy día, ayer que corrió la nota del asesinato de nuestro candidato al gobierno del estado en Tamaulipas, Rodolfo Torre, la gente creo que por primera vez empezó a sentir miedo en Puebla, y lo cual es muy lamentable. Pero es un miedo que rebota de otras entidades federativas. Es un miedo que ha venido siendo provocado por la ineficiencia del gobierno federal, del PAN. Es un miedo que se contagia de otras latitudes del propio país. No es un miedo interno de Puebla, porque Puebla, dicho por las propias autoridades, está entre el primero y el segundo lugar más seguro de la República Mexicana. Y eso es lo que tenemos que preservar. Eso es lo que tenemos que mantener. Por cierto, dentro de el balance de la campaña, hubo 3 propuestas de Javier López Zavala, de las muchísimas que hizo, que tuvieron un gran impacto en la sociedad, que fueron las mejor recibidas. Y curiosamente la primera es el planteamiento que él hizo sobre seguridad. Dime una cosa, Germán. Has hablado de miedo y has hablado de miedo en Puebla, producto de lo que se vivió ayer en Tamaulipas. Como, entiendo, se puede vivir en otras partes o latitudes de la República Mexicana. Es un tema de incertidumbre que permea, claro, sin duda. ¿Hay miedo en el PRI del Estado? Hay fortaleza en el PRI del Estado. Tenemos estos sentimientos encontrados porque cerramos la campaña muy contundentemente. Cerramos la campaña con nuestras estructuras electorales y nuestras estructuras de movilización y nuestras estructuras de defensa jurídica del voto muy bien aceitadas, completas, muy echados para adelante, con mucho ánimo, y eso nos hace estar contentos. Estamos tristes, estamos ocupados en defender cada uno de los votos que lleguen a las urnas el día 4 de julio. Nos lamentamos mucho y rechazamos a organizaciones como el Movimiento para la Certidumbre Asociación Civil, que registró a 4,200 maestros prácticamente en calidad de mercenarios como observadores electorales, que han venido de otros estados de la República y que nos queda muy claro que son huestes del Bester Gordillo y que van a venir o pretenden reventar la elección del 4 de julio porque están perdidos. Esa es la realidad de las cosas. Pero a ese grado, nosotros hermano, no estamos, bueno, pues ahí están, aquí está, aquí lo tengo, como Movimiento por la Certidumbre Asociación Civil, 4,200 maestros, 4,200 mercenarios de verdad que se han registrado como observadores electorales y que, bueno, todos los poblanos y de manera muy especial el PRI les haremos frente con la ley. No les haremos frente a trancazos, ni con violencia, ni mucho menos. Les haremos frente con la ley, no nos vamos a dejar intimidar y no vamos a permitir que revienten la elección. Y esta es la hora en que debemos estar los poblanos todos juntos en torno a que la fiesta cívica que se llevará a cabo el 4 de julio no sea manchada, no sea entorpecida por este tipo de mercenarios que han venido de otras latitudes a reventar la elección nuestra. Eso no lo vamos a permitir. Entonces, no tenemos miedo, estamos ocupados y estamos echados para adelante y tenemos muchísima claridad de quiénes han estado llegando a Puebla, de dónde vienen, quién los traen, en dónde están ubicados y por supuesto hay toda una estrategia para neutralizar eso, repito, con la ley,
En ningún momento se está pensando en violentar una elección. Pero es muy lamentable que el presidente de la República, como ya lo hemos venido denunciando en este micrófono, en muchos otros más en el estado de Puebla y en muchísimos otros más en la nación y en el extranjero, el presidente tiene muchos fierros en la lumbre y así no se puede gobernar. Es un presidente que ha crispado y que ha polarizado a los mexicanos en lugar de buscar una reconciliación nacional. Esto fue una producción de Grupo Oro.